Comentario al Evangelio del domingo 32 del tiempo ordinario. Aceite, amor. 12 de noviembre de 2023. Primera lectura del libro de la sabiduría, capítulo 6, versículos 12 al 16. Salmo 62. Segunda lectura de la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 y 18. Evangelio de Mateo, capítulo 25, de versículos del 1 al 13. Dice así: Entonces se parecerá el reino de Dios a 10 muchachas que cogieron sus candiles y salieron a recibir al novio. 5 eran necias y 5 sensatas. Las necias, al coger los candiles, se dejaron el aceite. Las sensatas, en cambio, llevaron alcusas de aceite además de los candiles. Como el novio tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó gritar: «¡Que llega el novio! ¡Salid a recibirlo!». Se despertaron todas y se pusieron a despabilar los candiles. Las necias dijeron a las sensatas: «Dadnos de vuestro aceite, que los candiles se nos apagan». Pero las sensatas contestaron: «Por si acaso no hay bastante para todas, mejor es que vayáis a la tienda a comprarlo». Mientras iban a comprarlo, llegó el novio. Las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Cuando por fin llegaron las otras muchachas, se pusieron a llamar: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «Os aseguro que no sé quiénes sois. Por tanto, manteneos despiertos, que no sabéis el día ni la hora». El aceite de oliva era símbolo de riqueza y bendición de Dios en la antigüedad bíblica. Maravillosa fuente de recursos. Ayuda para preparar comida, medicamento, cosmético tonificante y abrillantador de la piel, combustible de lámparas, componente de los más variados perfumes, artículo importante de exportación al mercado común del Antiguo Oriente. En las excavaciones del Palacio Real de Samaria del siglo IX a.C. se encontraron óstracas, esto es, fragmentos de vasos de arcilla con la inscripción Shemen Rahus, aceite purificado, refinado, podríamos decir. El aceite era considerado una sustancia especialmente poderosa en el Antiguo Oriente y en el mundo antiguo en general. La unción con aceite era un remedio habitual para la curación de los enfermos. En Babilonia el médico se llamaba Ashur, es decir, experto en aceite. Las personas consideradas sagradas, a las que en las grandes culturas antiguas pertenecían también los soberanos, adquirían el poder para ejercer su función mediante la unción con aceite. El rey egipcio hacía subir de rango a quien quería, derramando aceite sobre su cabeza. Sargón I de Akkad llevaba el sobrenombre de ungido del Dios del cielo. La unción con aceite en el Antiguo Testamento significaba bendición, consagración, reconocimiento por parte de Dios y distinción ante los hombres. Precisamente los sacerdotes tenían necesidad de esa consagración. De hecho, Aarón, el hermano de Moisés, y sus hijos fueron ungidos con aceite, quedando consagrados como sacerdotes. Entre las muchas maldiciones de Dios que recaerán sobre los que no guarden sus preceptos, se encuentra esta del libro del Deuteronomio: «Tendrás olivos en todos tus terrenos y no te ungirás con aceite, porque se te caerán las aceitunas». Los discípulos de Jesús en el Evangelio de Marcos ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Y en el de Lucas, el samaritano se acercó al malherido y le vendó las heridas, echándole aceite y vino. En la carta de Santiago se recomienda a los responsables de la comunidad que recen por el enfermo y lo unjan con aceite invocando al Señor, pues la oración hecha con fe dará la salud al enfermo y el Señor hará que se levante. Si además tiene pecados, se le perdonarán. En las iglesias actuales el aceite, en parte en estado natural y en parte mezclado con bálsamo y diversas especias, se denomina crisma y se usa en las ceremonias del bautismo, confirmación, ordenación sacerdotal y extremunción. La parábola que acabamos de leer gira en torno al tema del aceite elevado a categoría de símbolo. 10 muchachas, 5 sensatas y 5 necias, cogieron sus candiles y salieron a recibir al novio. Estos candiles eran una especie de antorcha de aceite con una mecha de tela resistente al aire. La figura del novio o esposo designa a Jesús mismo. El uso de los adjetivos sensatas y necias pone esta parábola en estrecha relación con la de las 2 casas del Evangelio de Mateo, que dice así: «Todo aquel que escucha estas palabras mías y las pone por obra se parece al hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vino la riada, soplaron los vientos y arremetieron contra la casa,
pero no se hundió porque estaba cimentada en la roca. Y todo aquel que escucha estas palabras mías, pero no las pone por obra, se parece al necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vino la riada, soplaron los vientos, embistieron contra la casa y se hundió. ¡Y qué hundimiento tan grande! Las muchachas necias son las que han escuchado el mensaje de Jesús, pero no lo han llevado a la práctica. Las sensatas, las que lo han traducido en su vida. La celebración del matrimonio en Israel era un asunto puramente civil que no culminaba en ningún acto religioso, civil pero sumamente festivo. La ceremonia principal consistía en la entrada de la novia en casa del novio. Este, con la cabeza adornada por una diadema y acompañado de sus amigos, se dirigía a casa de la novia, que lo esperaba ricamente vestida y adornada de alhajas, pero cubierta con un velo que no se quitaba hasta entrar en la cámara nupcial, a la que era conducida acompañada de sus amigos y el cortejo del novio entre panderetas y cantos. El asunto del velo dio motivo en una ocasión al menos para meter gato por liebre. Recuérdese el caso de Labán, que sustituyó bajo el velo a su hija Raquel, la hermana mayor y pretendida de Jacob, por Lía, la menor preferida de aquel. Jacob se dio cuenta del cambio a la mañana siguiente tras dormir con ella. Aquella noche el novio de la parábola se retrasó más de lo debido y todas las muchachas amigas de la novia se durmieron esperando. Pero a medianoche se oyó gritar que llegue el esposo, salid a recibirlo. Se despertaron todas y se pusieron a despabilar los candiles. Las necias dijeron a las sensatas: dadnos de vuestro aceite, que los candiles se nos apagan. Pero las sensatas, aparentemente poco amigables y caritativas, contestaron: por si acaso no hay bastante para todas, mejor es que vayáis a la tienda a comprarlo. Mientras iban, llegó el novio, las que estaban preparadas entraron con él al banquete de boda y se cerró la puerta. Consiguientemente las necias no pudieron entrar. La boda de la parábola simboliza la instauración del reinado de Dios en el mundo. Nada se dice en ella del simbolismo del aceite, pero todo hace suponer, por el resto del capítulo del Evangelio donde se encuentra esta narración, que el aceite que permite mantener encendida la lámpara de la vida cristiana es el amor a los que no cuentan en la sociedad, a los de abajo, a los marginados, haciendo producir en bien de ellos los talentos que Dios nos da, parábola que aparece a continuación de esta. Quien tenga esta actitud entrará en el reino de Dios. Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y fuisteis a verme. Este texto está tomado del mal llamado juicio final, en realidad juicio de las paganas, de las naciones paganas, esto es, de los que no pertenecen al pueblo de Dios ni practican sus mandamientos, que serán juzgados al final por su capacidad de compasión y de amor hacia los descartados de la sociedad. La provisión de aceite de amor asegura la entrada en el reino de Dios y es prueba eficiente de que Dios reina en la comunidad cristiana. Pero este aceite de amor no es posible recibirlo de otros ni prestarlo a nadie. Es algo personal e intransferible. Cada uno debe disponer de él para alimentar la lámpara de su propia vida, que sin él se vuelve oscuridad. Hoy no tengo más remedio que volverme a nuestro mundo, especialmente a sus gobernantes, un mundo plagado de guerras y conflictos militares, entre los que sobresalen, por estar más cerca de nosotros, la guerra de Ucrania y la invasión de Gaza por parte del ejército de Israel contra Hamás. Invasión que en realidad ha evolucionado a guerra no solo contra Hamás, sino, y lo que es peor, contra el pueblo gazatí, a juzgar por las innumerables víctimas civiles que está causando. En otra ocasión he hablado en estos comentarios de la guerra de Ucrania, que lamentablemente continúa sin previsión alguna de un alto el fuego, pero ahora quiero dedicar solo unos párrafos a la actual guerra de Israel, que me afecta especialmente por haber vivido allí un año durante la guerra del Yom Kippur en el año 1973, y por ser el país de un Jesús que se negó a todo tipo de violencia, proponiendo como alternativa la práctica de un amor solidario y compasivo hasta dar la vida por el prójimo si fuese necesario. En Israel, la guerra contra el terror de Hamás se ha vuelto en un terror de guerra, semejante a los asedios de la antigüedad o del medievo, cuando se cercaban las murallas de la ciudad asediada y las tropas cortaban toda entrada de bienes para la supervivencia hasta que los asediados morían de agotamiento e inanición. Esto es lo que está pasando en la Franja de Gaza.
sin que nadie pueda parar esta ola de venganza, odio y muerte sin fin, ni conseguir hasta ahora no ya un alto el fuego, que sería de esperar, sino al menos abrir corredores sanitarios para atender a la población civil y a los numerosos enfermos y heridos que se encuentran en los hospitales. Al menos 10.022 palestinos han muerto en Gaza desde el comienzo del enfrentamiento entre Israel y Hamás, según los datos actualizados del Ministerio de Salud de Gaza. Más del 40% de los fallecidos por los bombardeos israelíes, 4.104, son niños, cuando casi se cumple el primer mes de la guerra desatada tras el atentado del 7 de octubre de Hamás en Israel. El ejército israelí ha informado además de que sus aviones han lanzado en las últimas horas 450 ataques contra objetivos en Gaza, sin aflojar la presión, pese a las llamadas a abrir pausas humanitarias para permitir la entrada de ayudas que alivien la situación de la población de la franja. Mientras actúa el ejército, que asegura haber dividido ya en dos el enclave palestino y tener cercada la ciudad de Gaza, la presión diplomática aumenta para lograr siquiera pausas en los bombardeos. ¿No habrá ningún modo, me pregunto, de conseguir aceite, amor, compasión, para detener y poner fin a esta locura de Hamás, que ha cometido un terrible acto terrorista, y de Israel, que ha respondido sin mesura, masacrando con sus bombardeos a miles de gazatíes? La a todas luces desmesurada actuación de Israel en Gaza está dejando un rastro de destrucción que afecta a numerosos edificios de la franja donde residía población civil, dañando una de cada dos viviendas según las autoridades gazatíes. Ya sé que es difícil perdonar, pues lo estamos viendo estos días en un tema menor como el de la amnistía que van a proponer los socialistas en España, pero ¿no correrá una gota de sensatez por parte de los gobiernos implicados para detener esa masacre que ya a todas luces puede denominarse genocidio? Además, antes de terminar, quiero recordar unas palabras del Papa Francisco, quien, al reunirse con una delegación del Seminario Rabínico Latinoamericano en diciembre pasado, reiteró su denuncia contra la industria armamentística, recordando que en Ucrania se están probando incluso nuevos armamentos a costa de gente que muere. Hay que pensar que, si no se hicieran armas durante un año, dice el Papa, se acabaría el hambre en el mundo, pues creo que es la industria más grande. Y es que no hay mayor prueba de desamor que el uso de las armas para solventar los conflictos. ¿Cuándo aprenderá la humanidad, y muy en especial sus gobernantes, que solo el aceite, amor y la compasión sin límites pueden hacer posible la convivencia humana y convertir la vida de los pueblos a escala mundial y la de las personas a escala social en una fiesta de bodas abierta al desarrollo, al futuro y a la fecundidad? De ser así, como dice el proverbio, otro gallo le cantaría a la humanidad. Nota aclaratoria. Originariamente el novio que aparece en la parábola es el esposo anunciado en el Antiguo Testamento que viene para celebrar las bodas con su pueblo, como prometieron los profetas Oseas, Jeremías e Isaías. Estos hablaban del banquete de bodas que se celebrará al final de los tiempos, en el que Dios se desposaría con su pueblo Israel, su novia esposa. La historia de la humanidad puede compararse según eso con una celebración de bodas, máxima expresión de amor. Las 10 muchachas en edad casadera o vírgenes son signos de una humanidad ya madura para el amor. En sentido colectivo todas son la novia, son Israel, y pueden ser la iglesia o la humanidad, sin que destaque una entre las otras, pero tienen también un sentido individual, pues cada una de ellas es valiosa por sí misma y debe llevar consigo el aceite amor. Estas muchachas representan a los hombres y mujeres que deben mantenerse preparados para las bodas de Dios, que remiten al más allá de la muerte, a lo que se alude en la parábola al decir todas se durmieron. Los primeros cristianos consideraban la muerte un sueño, de ahí cementerio sea igual a dormitorio. Para poder entrar al banquete de bodas hay que tener amor, el que carecen 5 de las muchachas que no se han ocupado de este y que con su carencia de aceite amor se autoexcluyen del banquete.